Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa más, a Corazón Abierto. Yo feliz de estar aquí con un tema súper esperado, para continuar con toda una vida de una familia donde viven mil cosas, mil cosas, y nos quedamos una parte, ahora vamos a continuar con la otra. Pero para entrar en contexto, déjenme decirles de Victoria, de 68 años de edad, madre de 5 hijas y un varón; Susana, doctora en historia; María de los Ángeles, que falleció a la edad de 18 años, justo cuando concluyó la preparatoria y cursaba un embarazo de 2 meses. Ella tenía un quiste cerebral con el cual nació y que con el embarazo se le inflamó, provocándole convulsiones que la llevaron a un estado de coma. Los médicos no pudieron controlarle las convulsiones, por lo que ella falleció de un paro cardíaco. Viviana Andrea, que fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide ¿cómo? Indiferencial, perdón, que se le detonó a los 18 años, pero de terminar sus estudios, antes de terminar los estudios de preparatoria, y en el 2010 le practicaron la cirugía cingulotomía bilateral, que le ayudaría con la agresividad. Victoria, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Alba. Pues, Victoria, gracias por compartir con nosotros todo esto. Sabemos que es muy difícil para ti, es algo admirable, porque no cualquier persona puede abrirse a hablar de estos temas, de lo íntimo que sucede dentro de una familia, de algo tan íntimo como le sucede a nuestros hijos. Por lo regular siempre queremos protegerlos, que nadie sepa cosas que les pasan a nuestros hijos. Y tú te has atrevido a abrir este tema. Y no solo el compartir esto, sino a abrirlo de la manera más posible, para poder ayudar a otras personas. Y esto es todo un trabajo de admirarse, y que no está hecho para cualquier persona, solamente para las personas que tienen las agallas para decir, esto pasa con mi hija, con mis hijos, con mi familia, con mi esposo, voy a seguir adelante, voy a seguir apoyándolos, pero no nada más eso. Aprender a vivir con un dolor, porque son dolores que no se superan. Como madre, nadie supera la muerte de nuestros hijos, nadie supera la muerte de las enfermedades de nuestros hijos, las propias. Aparte, todavía decir, voy a ayudar a otras personas, y eso es de admirarse. Muchas gracias. Hablamos de lo que le pasó a María de los Ángeles, su muerte, como se los acabo de leer. Hablamos de lo que le pasó a Viviana, sobre la esquizofrenia, pero no paramos aquí. Hay más, hay mucho más pruebas, hay mucho más sufrimiento. Así es de que sean todos bienvenidos. Soy su amiga Alba Gaitán y los invitamos a seguir con la segunda parte de esta tremenda historia, de este gran testimonio de vida, y aquí con la escritora, con la maestra Victoria Rita. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, Alba, por esta oportunidad. Para mí es muy importante. No es la idea el decir, pobre mujer, ¿qué le pasó? ¿No? Qué situaciones difíciles, sino que aprendamos que se puede vivir y disfrutar de la vida aún con tanta situación, pero sobre todo a resolver lo que se nos va presentando día con día. Y en los libros, en ambos libros, yo comento eso, ¿no? Sí es un trabajo, sí es difícil, pero se puede lograr avanzar a obtener la mejor atención para mis hijas, las que tienen esquizofrenia, y en su momento para Patricia, que tuvo 3 trasplantes de riñón, ¿no? Y logró vivir hasta los 20 años. O sea, de 3 años que inició la enfermedad, vivir hasta los 20, le doy de veras gracias a Dios que me dio esa oportunidad de tener a mis hijas. Wow, ¿cómo fue
el trato con Violeta, cómo llega Violeta a la vida de Victoria, a la vida de una familia, cómo es la introducción de ella dentro de esta historia. Bueno, Violeta es la cuarta de mis hijas, ahora ya tiene 43 años y tiene esquizofrenia, pero de nacimiento es una persona que le tiene mucho cariño a los ancianos, siempre dispuesta y hasta la fecha, aún con el trastorno que tiene, dispuesta a ayudar a las personas mayores, ¿no? A atravesarles la calle, a llevarles de comer si no hay, siempre a poder platicar con ellas y que ellas comenten su historia y Violeta atenta a escucharlas. Yo creo que es algo muy particular de lo que tuvo Violeta en todo su crecimiento. Ella tiene problemas en la primaria, algunos problemas, porque como tiene, tiene un problema de coordinación motriz, su escritura y los ejercicios físicos que realizaban, pues no eran los más adecuados, ¿no? Su escritura tiene una escritura fea, por así decirlo, y los ejercicios físicos, pues siempre tenía problemas. Y entonces en la escuela, en la primaria, una de las maestras la sacaba constantemente del grupo. Yo me quejé con el director y lo que ella dijo es que Violeta tiene piojos. Fui por mi hija al salón, la llevé con el director y estaba la maestra presente. Demuéstreme ahorita que mi hija tiene piojos para que diga que por esa razón, y ni siquiera esa era una razón para estarla sacando del salón todos los días, dejarla parada afuera, ¿no? Ella tuvo una amonestación porque sí aparecen en sus currículums todo este tipo de situaciones, pero decidí sacar a Violeta por salud mental de mi hija, sacarla de esa escuela, me la llevé a otra escuela donde Violeta se desarrolló adecuadamente. Siempre fue una alumna de excelencia, siempre tenía buenas calificaciones, presentaba tareas, hacía todo lo que él, incluso muchas veces se paraba en el pizarrón él a enseñar a sus compañeros desde la primaria, ¿no? Su actitud siempre ha sido muy positiva. La situación empezó y fue cuando ella la atropellaron, que estaba terminando la secundaria, la atropellan y el golpe fue en la cabeza y tiene daño en el lóbulo frontal. Esto le provoca la esquizofrenia paranoide orgánica, así se llama, que es de las esquizofrenias más leves. Regresa a la escuela, entra a la preparatoria, regresa a la escuela y está el primer año ahí bien, pero empieza a deambular por esta situación que ella presenta del trastorno mental. Ella deambula y los maestros me hablan y me dicen qué está pasando con Violeta. Incluso en muchas ocasiones, en una ocasión sí fue terrible, porque mi esposo y yo trabajábamos en un apostolado de la Iglesia Católica y regresábamos ya tarde y siempre subía a ver a mis hijas y cuando observo que no está Violeta, despierto a todos, me pongo como loca, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado con ella? Cuando ya le habían diagnosticado la enfermedad, nunca cerraba nada, absolutamente nada en la casa con llaves ni con candados, no era necesario, vivíamos en una comunidad de mucha confianza, pues ella tuvo la oportunidad de salirse y eran las 3 de la mañana, la encontramos en la parada en la esquina esperando el camión que la llevara a la escuela, que quedaba bastante retirado. Pues esto nos alertó ya muchísimo a mi esposo y a mí, y tuvimos que poner candados en las puertas y todo esto para que ya no volviera a suceder. Afortunadamente la encontramos, pero siempre ha habido ese riesgo, tanto con Violeta como con Viviana, de que se salgan y se pierdan, ¿no? Y es un dolor muy intenso, porque ya pasó también con Viviana en 3 ocasiones que se perdió. Violeta siguió estudiando aún con la enfermedad y la
y entró a una escuela particular donde Patti antes estudiaba. Era preparatoria y universidad preparatoria con estudios ella quería estudiar para educadora. Entró ahí ya el segundo año y al terminar el ciclo, la directora me dice que realmente tengo que sacar a mi hija de la escuela. Tiene buenas calificaciones, presenta trabajos, presenta tareas, pero rebasa a los maestros. ¿En qué sentido los rebasaba? Porque Violeta, terminando lo que tenía que hacer, se bajaba, ella estaba en un tercer piso tomando clases, se bajaba al patio y empezaba a bailar, o sea, hacía cosas que no es común que haga un alumno, ¿verdad? En buenas condiciones mentales, y pues sus compañeros nada más se le quedaban viendo. La directora ya sabía que mi hija tenía un problema, pero que quería seguir estudiando, y ella coartó esa posibilidad. Y no nada más ella, a fin de cuentas, no hay escuelas aquí en México donde puedan entrar personas que tengan trastornos mentales. No hay. Entonces, son escuelas, si hay unas escuelas particulares, porque metí a Viviana en una, pero había puros niños pequeños, nadie de su edad con quien poder conversar y con quien entablar una amistad, ¿no? Eran puros niños pequeños que tenían síndrome de Down o otro problema, pero así para adolescentes y adultos no existen escuelas aquí en México. Yo me di a la tarea a investigar en internet y buscar con mis hermanos. Nunca encontré una escuela. No sé si a la fecha existan o no. Y Violeta se quedó en segundo año de preparatoria porque ya no la acepta la directora, ¿no? Entonces dijo, ya no quiero estudiar entonces. Si no me aceptan como soy, pues ¿para qué voy a estar yendo a una escuela u otra si después me van a decir que me salga, si después me van a decir? Y con mucha razón, ¿no? No era incoherente el sentimiento que ella tenía al respecto. Ya, y lo que uno quiere hacer como padres es mantenerlos todavía en ese ámbito humano, en ese ámbito de que todo es normal. Y saber que la educación le cierra las puertas es desgraciadamente muy, muy triste. Yo creo que sí, sí sería importante más que nada que pusieran atención en este llamado a las autoridades de que se necesita, porque desgraciadamente son temas que no se hablan mucho, pero que sí existen. Así es. Entonces sí, de verdad, es como de que las autoridades se pongan a trabajar en ese aspecto también. Victoria, con Viviana, su alto de agresividad era mucho. Con Violeta, ¿no? No. Por la diferencia de esquizofrenia, te comentaba la vez anterior, hay 5 tipos de esquizofrenia. Violeta tiene la más leve porque es orgánica además, y fue por el daño que tuvo en el accidente. En Viviana se detona la enfermedad por todo el estrés que ella vivió con la muerte de Ángeles, su primera hermana, su hermana mayor, ahí está Ángeles, y también por la atención que tenía que tener yo con Patti en los hospitales, ¿no? Como era pequeña, tenía que estar con ella todo el tiempo, 24 horas al día, porque tenía que cuidarla también ahí en el hospital. Entonces, todo ese estrés, aparte de lo que le sucede a Violeta, que la atropellan, entonces fue para ella demasiado y se detona la esquizofrenia, se detona la enfermedad. Pero ella tiene la esquizofrenia indiferenciada que tiene características de las 5 esquizofrenias. Entonces es de muy difícil control.
Cada una de las esquizofrenias pues manejan cierto tipo de medicamentos, ¿no? Y en ella pues tiene muchísimos medicamentos y al no tener control con su agresividad, tanto hacia ella misma como a los demás y con la casa, porque es agresiva en todos los sentidos, verbal y físicamente con todos y destruía cosas, encontré después de 10 años de buscar un lugar, un hospital, es en el ISSSTE, el Hospital 20 de Noviembre, donde le realizan la cirugía que se llama cingulotomía bilateral. Entonces, con eso logran controlar la agresividad y Viviana ya no es agresiva. Sí se enoja y grita y mienta madres, por así decirlo también, ¿no? Pero no, ya no golpea, ya no destruye, ya no hace daño, ni se hace daño a ella físicamente porque también se aventaba del barandal, o sea, tuvo varios intentos de suicidio porque igual, no quiere decir que un esquizofrénico se va a suicidar o es violento, no todos, ¿no? Son pocos los esquizofrénicos que tienen este tipo de situaciones. Y Viviana tenía eso, el intento de suicidio y el ser agresiva. El intento de suicidio es agredirse a sí misma también, ¿no? Algo que, perdón. Ajá. Sí, hacerse daño a sí misma. Algo que leí en el libro es precisamente sobre esto de que ustedes tenían que tener mucho cuidado, como por ejemplo con los cuchillos, porque a veces agarraba los cuchillos y decía, o sea, te voy a matar. Sí. Y imagínense, ¿cómo actúo? ¿Qué hago? Estar constantemente con el miedo de que si me voy a dormir, esto puede pasar, y no es que lo hagan conscientes, o sea, es parte de por lo que ellos están pasando. Pero ¿qué fue para Victoria? Ya vivir con la esquizofrenia de Viviana, estar recién con el luto de que se muere una de sus hijas, embarazada de 2 meses, la esquizofrenia que aparece en Violeta y estar viviendo con Patty. Déjenme me introduzco con Patty. En 1984 nació Patricia, la cuarta hija de estos jóvenes esposos. La quinta, creo. Fue la quinta la quinta de estos jóvenes esposos. Porque también, o sea, durante todo este proceso de María de los Ángeles, de Viviana y de Violeta, ya usted venía con una carga emocional, batallando con una enfermedad como fue la de Patty. Háblenos de Patty. Sí, así es. Patricia inició con la insuficiencia renal crónica a los 3 años. La primera ocasión que se internó duró 1 mes, donde nos explicaron los médicos que los riñones ya no estaban funcionando y que requería diálisis peritoneal. Algo pues que no conocemos, igual que no conocíamos nada de la esquizofrenia, ¿no? Sí nos espanta porque en ese mes que estuve con Patricia, que estuvo internada, fallecieron varios niños, y niños pequeños, hasta un niño de 1 año, niños de 5 años, de 10 años, fallecieron varios. Entonces yo decía, ¿y qué va a pasar con mi hija? ¿En qué momento le toca a ella si estos niños entraron más o menos en los mismos tiempos, les pusieron la diálisis y fallecen, ¿no? Fue realmente muy difícil llevar todo el proceso con Patricia. Fueron 17 años de atención médica y psicológica para ella constantemente. Ella dura con la diálisis 4 años, pero la diálisis es diferente a la de ahora. Ahora les dan una máquina y se hace el proceso en el transcurso de la noche. Antes no, antes traían una bolsita con el líquido que tenía que pasarle cuando se le hacían los cambios. Y eran 4 o 6 cambios al día en las 24 horas.
y para eso requerían un espacio sumamente limpio, en perfectas condiciones, que no guardara absolutamente de polvo, y donde uno como familiar aprende a hacer la diálisis, porque pues no pueden estar en el hospital toda la vida. Para eso, para autorizar ese tipo de diálisis en aquellos tiempos, se requería que fuera la trabajadora social a la casa y saber que se tenía las posibilidades de darle la atención al paciente, si no, no les ponían la diálisis, porque en cualquier momento podían fallecer de todos modos, ¿no? Si no había un espacio, una recámara para ellos solos, un baño para ellos solos, donde se pudiera uno estar lavando las manos correctamente y teniendo todos los materiales que se requieren, no aceptaban el hacerles este tratamiento de diálisis peritoneal. Entonces, mejor se quedaban así, les daban medicamento y el paciente fallecía. Después de eso, Patricia, yo le dono, la primera vez, yo le dono el riñón. No aceptaban los directivos la donación. Decían que Patricia estaba muy mal, estaba sumamente delgada, que estaba muy, muy mal físicamente como para recibir un riñón, ¿no? Y además yo tenía un virus en el organismo que regularmente lo tenemos todos, eso me explicaron, ¿no? Citomegalovirus. Entonces yo tenía que chupar todas las cucharas, chuparme las paletas para que transmitirle ese virus a ella, para que el día que la trasplantaran, este virus no atacara el nuevo riñón. Entonces, sí, era increíble todo, pero eso fue después de que tuvimos que hablar con los directivos que no la querían trasplantar y que pasaba el tiempo y no la querían trasplantar, ¿no? Yo era la apta para donar. Mi esposo también, pero el riñón era demasiado grande en esos tiempos para ella. La verdad, fue algo increíble. Nosotros sí comentamos que, bueno, la responsabilidad era de nosotros si ellos trasplantaban a Patricia y ella fallecía, ¿no? Pero todo el mérito, si mi hija aceptaba el riñón, era de ellos, todo el mérito. Y aceptaron hacer el trasplante en las condiciones físicas que tenía mi hija, y aparentemente pues sí se contagió de este citomegalovirus y que no fue el que provocó el rechazo. El riñón de Patricia que le doné duró 3 años, nada más, 3 años. Y tuvo que regresar a la diálisis peritoneal, pero ya no la toleró, su peritoneo ya estaba muy dañado. Entonces me sugirieron dejarla así, que evolucionara y terminara la enfermedad con ella, porque así son claros, o entraba a hemodiálisis, que es un tratamiento también bastante duro para las personas que lo requieren, ¿no? Y decidimos mi esposo y yo que entrara a hemodiálisis. Ella duró 5 años en hemodiálisis. Yo le doné a los 7, estuvo, 4 o 5 años en hemodiálisis, que era algo raro también, que las personas aguantaran tanto tiempo. Entonces, si Patricia aguantaba todas estas situaciones, pues, ¿cómo nosotros le íbamos a quitar las oportunidades que tenía para vivir, no? No podíamos hacer eso. Ella tenía muchos deseos de vivir. Era una persona muy alegre, una niña muy alegre y contenta siempre, con mucho dolor físico, porque pasó por muchas situaciones de dolor, pero era alegre mi hija. Nos habla un mes antes de que ella cumpliera los 15 años, de que había un donador. Y sí comento esto, que es algo delicado, pero yo lo viví en carne propia con mi hija. Se supone que hay listas de esperas, ¿no? En muchos hospitales, y mi hija estaba apuntada en diferentes hospitales para la lista de espera. Pasaron los años, no había
señal de que le llamaran a ella. Yo veía que llamaban a otros niños y a otros niños que estaban en ese caminar con ella. Incluso personas adultas que tenían poco tiempo de haber entrado a hemodiálisis. Y yo sí tuve que hablar con los médicos en una forma molesta, seria, no nada más yo, mi esposo y yo, diciéndoles que cuánto costaba un trasplante de riñón, ¿no? Cuánto costaba de que mi hija se acercara en la lista para que fuera aceptada para un trasplante de riñón. Y claro que negaron toda esta situación. Sí me dijeron el costo en ese tiempo, era altísimo. Estoy hablando de que 20, cerca de 30 años, costaba cerca de 60,000 pesos. En esos tiempos era muchísimo dinero. Y decíamos, pues vendemos la casa, no importa, vendemos la casa. Pues no fue necesario vender la casa, porque casi al mes de que platicamos con las autoridades y con el personal que estaba responsable de los trasplantes, con los médicos, me hablan en la noche para decirme que había un donador de cadáver y que pues Patricia estaba en esa lista y que podía entrar para trasplantarla, que la presentara al día siguiente, que si estaba bien de salud en ese momento para ser receptora del órgano, y dije, pues sí, está bien, ha estado yendo a hemodiálisis, se mantiene bien, y claro, al otro día nos fuimos. Fueron dos de la misma edad, otra señorita y ella. Pati ya iba a cumplir los 15 en diciembre, esto fue en noviembre, entraron las dos al trasplante, pero Pati tuvo rechazo. Los 24 horas estuvo súper bien, estaba orinando, el riñón estaba trabajando bien, pero se presenta un cuadro agudo y rechaza el riñón. Y le hacen aféresis, es un tratamiento también terrible, donde ya se les estaba también yendo porque sacan toda la sangre del organismo, ¿no? Y la dividen, el agua y la sangre. Es un procedimiento muy difícil, donde sufre mucho la persona que lo está recibiendo. Okay. Patricia estaba muy, muy mal, y sí me dijeron, Patricia está muy mal, está muy grave. Vamos a terminar con el tratamiento el riñón definitivamente no quiere reaccionar, y pues nada más la vamos a tener aquí porque tenía infección, el riñón ya se había infectado, incluso estuvo 2 meses internada con este riñón que tuvieron que sacárselo a fin de cuentas, porque se infectó. Y el de la otra chica, afortunadamente y gracias a Dios, salió muy bien la niña caminando de ahí. Y Patricia no fue posible. Bueno, sale muy mal mi hija, en condiciones pésimas otra vez del hospital, pero ya tenía mucho tiempo ahí internada y me la vuelvo a llevar, pero regresa a hemodiálisis. En ese inter de los 15 a los 17, fueron 2 años, cambió de hospital de un servicio médico a otro, y el médico que recibe a Patricia la atiende porque en una ocasión que la llevaba yo a hemodiálisis, le da un infarto en el camino. Iba con mi hijo más pequeño, con su hermano, y solo escucho que le dice a Miguel, se llama su hermano, le dice, Miguelito, ayúdame, me siento muy mal, ¿no? Y se pierde mi hija. Como pude, iba yo manejando, tocando el claxon para que se abriera los carros, llegué al hospital, es el hospital 1 de octubre del ISSSTE. Como puedo, cargo a mi hija, la meto a urgencia, le digo, la reciben inmediatamente, está infartada. Tardó 4 minutos para reaccionar y salían los médicos a decirme, probablemente no salga, llevan ya mucho tiempo, y si sale va a salir muy mal, por el daño que no llega el oxígeno al cerebro y toda esta cuestión, ¿no? Va a tener muchas secuelas. Pues mi hija reacciona. Solo 1 mes estuvo después del infarto, tan grave que estuvo en el hospital, y la dan de alta.
Así, fue algo increíble. A mí me admiraba la fortaleza que ella tenía para salir de una situación a otra y a otra de dolor, ¿no? La dan de alta, me la llevó a la casa y me dice uno de los médicos que la atendía, un especialista, que Patricia le decía, ayúdeme doctorcito, yo quiero estar bien. Entonces le dice a mi esposo que si quiere él donar, pero mi esposo tenía poco tiempo de haber sido diagnosticado con diabetes y no aceptaban personas con diabetes por todos los riesgos que ellos tienen también. Mi esposo se cuidó tanto que mantuvo la hemoglobina varios meses, bien, estaba bien, y la sangre, el azúcar en la sangre, más bien, perdón, y hacen el trasplante. Salieron bien los dos, gracias a Dios, pero el riñón trasplantado nuevamente dura 3 años nada más. Dura 3 años. Patricia se interna, tiene una arteria que se cortó cuando le hicieron una biopsia. Eso está sangrando, provocando sangrado y una anemia ya de 3er grado. Se interna y como le ponen 3 bolsas de sangre, que es mucha carga para los pulmones, es mucha agua, mucho líquido para los pulmones, le provoca neumonía. Y esa neumonía le provoca que tengan que entubarla, la bajan a hemodiálisis, otra vez para sacarle todo el agua, y Patricia fallece en el tratamiento de la hemodiálisis. Ella tenía 20 años, tuvo 14 cirugías porque también le quitaron sus riñones nativos. Tenía la cirugía del corazón, que fue a corazón abierto, y la tenía hasta el estómago, porque por el estómago fue donde le sacaron el riñón que ella tenía todavía. Uno se lo habían quitado cuando yo le doné, pero el otro riñón se quedó ahí y provocaba que se enfermaran los riñones. Entonces se lo quitaron. O sea, fue así algo terrible, pero bueno, siempre he creído, y es lo que escribí en el libro, Dios sabe nuestros tiempos, el tiempo que nos toca a cada uno. Pero yo veo que mis hijas fueron muy, muy valientes y lucharon por su vida y la disfrutaron plenamente, porque Patricia terminó la preparatoria también. Pero todo eso se da en tiempo de preparatoria, ¿sí? Violeta en preparatoria, sí. Ángeles termina la preparatoria y fallece. Viviana terminando la preparatoria se detona la enfermedad. Patricia termina la preparatoria, fallece. Ya eran 4 en tiempo de preparatoria y mi hijo iba a entrar a la preparatoria, el más pequeño. Entonces mi vida estaba dentro de mi cabeza terriblemente mal, porque decía, va a entrar a la prepa, no puede ser, yo no sé qué vaya a pasar, porque Susana estaba bien, ya estaba fuera, ya había terminado la maestría también, todo esto en historia. Entonces el que seguía era Miguel. Su temor era por Miguel. Sí, la verdad, era terrible. ¿Y Miguel, cómo está él? Miguel está muy bien. Miguel es psicólogo, pero le gustó más el fisicoculturismo y tiene un gimnasio donde, pues yo creo que ahí también está poniendo en práctica todo lo que estudió de psicología. Wow. Sí. Y una pregunta que se me viene ahorita a la cabeza es la que nos hizo la doctora Beatriz, cuando dice que si en algún momento usted tomó terapia o algo para soportar todo esto, porque es algo muy difícil. Sí. Solamente con una situación
hay muchos padres que simplemente no lo soportamos. Hay matrimonios que se separan, que abandonan a los hijos, o sea, que hacen muchas cosas porque no pueden con esa carga. Entonces, aguantar no con una, sino como con varias. ¿A qué se aferró? ¿Qué fue lo que dijo? Por esto voy a seguir luchando, por esto voy a seguir adelante. A mis hijos, me aferré a ellos. Yo sí cursé por un cuadro de depresión terrible porque era difícil la esquizofrenia. Mi hijo se tenía que quedar con ellas en casa a cuidarlas, ¿no? Sí iba a la escuela, sí estudiaba, pero en las tardes que yo me salía, él se quedaba con Viviana y Violeta. Principalmente Viviana se quedaba sujeta a la cama, como aprendí en el hospital que la sujetaban, ¿no? Para que no se parara porque todavía no la operaban y no agrediera y se hiciera daño a ella. Entonces, Miguel se tuvo que hacer cargo de sus hermanas, él tenía como 9, 10 años, algo así. Es más chiquito de todos, sí. Sí, entonces yo tuve que tomar terapia. Cuando fallece Ángeles, me fui prácticamente un mes de la casa. Era muy difícil. ¿Y por qué tuve que salir? Porque yo me iba al hospital constantemente, no al hospital, al panteón, a sentarme ahí a platicar con mi hija, con Ángeles. Me di cuenta que eso ya no era normal, no era lo correcto. Mis hijos se quedaban en casa sufriendo la pérdida de su hermana y yo allá con Ángeles, ¿no? Que ya no estaba. Eso me hizo salirme un tiempo de casa, descansar porque se siente mucho cansancio, pesa mucho el dolor, la verdad, y regresé y ya habían llevado a Patricia, cada uno le tocó llevar a Patricia al hospital. Mi esposo, Susana, Viviana, todavía le tocó llevar a Patricia al hospital, pero cuando murió Ángeles. Entonces, cuando Viviana se enferma, entra al hospital parcial, ahí en el Fray Bernardino, que es un hospital psiquiátrico de primera. Ella dura 2 años ahí para aceptar la enfermedad y para que sepa yo, porque también a nosotros nos daban pláticas, supiera en el momento que ella iba a tener un cuadro agudo y llevarla inmediatamente al hospital. Nos explican mucho de las enfermedades, de los medicamentos, cómo actúan en el cerebro, y como hablaban de la depresión, yo vi muchas características en el pizarrón, dije, tengo depresión. Y me bajé inmediatamente a urgencias y me atendieron. Desde entonces, yo tomo medicamento para la depresión y es lo que me ha mantenido para ser funcional, como dicen los psiquiatras, para ser funcional y no meterme en un rollo como le pasó a mi hija Viviana, ¿no? Con tanta carga y estrés emocional que tuvo, donde se detona la enfermedad. Y es lo que me ha mantenido. Eso y mis hijos, el pensar qué iba a pasar con ellos, qué iba a pasar con Viviana, qué iba a pasar con Violeta, qué iba a pasar con Miguel, fue lo que me hizo reaccionar y seguir adelante. Y por eso he escrito estos libros, porque la intención es que la gente sepa que se puede salir adelante, que no se dejen derrotar por situaciones difíciles. Pero además en el libro de la esquizofrenia platico que tenemos que dejar que nuestros hijos sean visibles, no invisibles. No invisibles para nosotros y no invisibles para la sociedad, porque correcto, lo que pasa es eso. Los escondemos, los aislamos, queremos que no les hagan daño, no les digan cosas, no los agredan y los hacemos a un lado, ¿no? Los escondemos. Sí, en lugar de hacerlos visibles y luchar por todo este tipo de cosas. Entonces, sí, es por lo que escribí los libros. ¿En algún momento tuvo pensamientos suicidas? Sí los tuve. Casi nunca hablé con ellos, con mis hijos al respecto, pero que los tuve. Yo decía cuando iba
con Ángeles y con Patricia, no, con Viviana y Violeta en el carro. Antes de yo tomar medicamentos, antes de ser tratada yo psicológica y psiquiátricamente, yo decía, cuando iba manejando, yo manejo muy a prisa, siempre, porque siempre tenía prisa de llegar a los hospitales, ¿no? Siempre había prisa para llegar al hospital. Entonces yo decía, aquí va a ser bien fácil darle un giro fuerte al volante y me estrello contra el muro de contención. Contra el muro de contención. Pero luego pensaba, no, pero las otras personas, ¿qué culpa tienen si me llevo un carro u otro más? No, pero mis hijas y mis hijos que se van a quedar, Susana, Miguel, ¿qué va a pasar con ellos, no? Entonces, no, la verdad, fueron varias veces que pensé eso, varias veces. Cuando iba yo sola, igualmente lo pensé y afortunadamente nunca lo llevé a cabo, nunca. Gracias a Dios. No me dio esa oportunidad de hacerlo, porque sí, yo creo que hubiera sucedido si no estaba yo con tratamiento. Sí, pues gracias a Dios que no pasó a mayores. Actualmente, Victoria, ¿a qué te dedicas? A cuidar. Soy cuidadora. He dado algunas pláticas como cuidadora a otras personas que tienen familiares en situación difícil de cuidado 24 horas. Sobre todo a padres de familia que tienen niños, ¿no? Jóvenes con situaciones de síndrome de Down y de otras características donde tienen que cuidar a sus hijos 24 horas. Es ahí. ¿Me ayudas a ponerlo? Permíteme tantito. Sí, claro. Porque se está agotando la batería. Fue algo terrible, terrible. Entonces, me dedico a dar estos temas y a presentar los libros que tengo, principalmente el de esquizofrenia. Y fíjate, Alba, que mucha gente cuando se terminan las presentaciones, tanto en universidades como en las ferias de libros, en escuelas, en línea, en Colombia hicimos una presentación, Madeleine y yo, para una secundaria, para los maestros y los alumnos. Hablamos de este tema, de la esquizofrenia. Es ahora a lo que me dedico, hablar más sobre el trastorno mental, específicamente de la esquizofrenia, para poder que los padres de familia y los maestros y los mismos alumnos ya que están en universidades identifiquen a compañeros que tengan algún signo de un problema mental para que lo apoyen y lo ayuden. Es lo que hago. Wow, qué bonita labor y como de algo, de un proceso de años de sufrimiento, sale todo esto, como lo de esos dos libros, para las personas que estén interesadas, ya pueden adquirirlos, tanto el libro de Victoria y sus ángeles como el de Esquizofrenia en Casa, para apoyarla, para apoyar a una escritora y pues también para ayudar a familias que puedan estar pasando por una situación así, porque no sabemos en qué momento se pueda presentar algo tanto en casa como cerca de nosotros y así poder reconocer síntomas, poder reconocer un foco rojo que nos diga algo está pasando aquí y saber qué pasos tomar. Entonces es muy, muy importante leer sobre estos temas que son tan poco hablados, son tan poco conocidos, entonces sí es muy, muy, muy importante. Victoria, para despedirnos, algo que quieras, con lo que te quieras despedir. Sí, voy a leer una carta de lo que fui y de lo que soy ahora. ¿Puedo? Claro, te escuchamos. Porque voy a seguir participando en antologías, pero va más que en versos,
todo lo que platico va relacionado con la esperanza, el amor y la vida. Ok, te escuchamos. ¿Quién soy? Es la pregunta que se hace Victoria cuando se ve al espejo. Todos los días se levanta, se lava la cara o se mete a bañar, y cuando se ve al espejo, únicamente percibe una silueta que está ahí y que le exige pinte los labios para verse diferente. No percibe realmente todos los cambios que ha tenido con el paso de los años. Cuántas tristezas y cuántas alegrías se han posado en su rostro. Siempre tiene prisa se cepilla un poco el cabello y sale a dar servicio, ese servicio que ha dado desde que se casó. La misma rutina de siempre, salir corriendo del baño para brindar atención, esa atención que todos solicitan a la madre, sin preocuparse si ésta está en condiciones, ya se apagó si ella está en condiciones de dársela. Creo, ya se apagó. ¿Me la buscas aquí? Creo que ya. No sé si me oyes. Sí, sí te escuchamos. Ok. Sí. Voy a retomar, ¿eh? La misma rutina de siempre, salir corriendo del baño para brindar atención, esa atención que todos solicitan a la madre sin preocuparse si ella está en condiciones de dársela. Solo piden y esperan obtener lo que piden sin pensar. Los días, los meses y los años pasan, y cuando se percata de que ya hay por lo menos un poco de tiempo para dedicarse a sí misma, tristemente, ahora sí se observa después de tanto. Los hijos crecieron y se fueron. El esposo ya no está. Él se ha ido para siempre. Percibe cómo el tiempo no ha dejado de pasar y ella ya no es la misma. Su rostro y su cabello muestran no solo los signos de la edad, sino de las pérdidas que se han acumulado en su vida. Y se pregunta a ella misma, ¿todo esto ha valido la pena? Y se contesta con lágrimas en los ojos. Claro que ha valido la pena. Disfruté cada momento lo que he vivido con mi esposo y con mis hijos. ¿Quién soy? Soy un reflejo de lo que fui. Una mujer hermosa, pero con mejores sentimientos de amor y empatía a los demás, que hoy sé expresar mejor. Eso es todo. Wow. Mi admiración y un abrazo muy, muy fuerte a la distancia. Y gracias a Dios que la dejó más tiempo aquí con nosotros, que le quitó esos pensamientos en los que una vez quería terminar con su vida por todo lo que estaba pasando, porque de personas como usted son a las que nos aferramos, personas que necesitamos ayuda, que necesitamos una palabra de aliento, que necesitamos aferrarnos a algo para seguir adelante. Y por esa razón pienso que Dios dijo, no, Victoria, no has acabado con tu lucha, no has acabado con tu trabajo, la gente te necesita aquí en tierra y pues gracias por estar aquí con nosotros y compartir. Muchas gracias a ti, Alba, por esta gran oportunidad que me das de compartir. Bueno, amigos, me despido. Un placer haber estado en otro capítulo más de A Corazón Abierto. Espero que me acompañen para la próxima. Les mando un abrazote también y espero que estén pasando un muy buen momento. Hasta luego.